Precisamente sobre este tema, producido tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo en esta entrevista internacional, vamos a conversar con el destacado analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackey, para que nos dé sus impresiones y sobre todo cuáles van a ser las repercusiones a nivel internacional tras lo dicho por el jefe de Estado Pedro Castillo. Doctor Rodríguez Mackey, ¿cómo está? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Brian, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. No se preocupe, gracias a usted por atendernos. Preguntarle, ¿cómo se ve ante los ojos de los demás países? ¿Cuál es la reacción internacional tras estas declaraciones del presidente Pedro Castillo que deja abierta la posibilidad de ceder territorio para una salida al mar de Bolivia? Bueno, fíjate, Brian, yo tengo una lectura mucho más detenida, juiciosamente justa y meticulosa, mirando bien las declaraciones del mandatario. Fíjate, en principio coincidimos, creo que todos, en que la soberanía del Estado es impoluta. La Constitución política así lo consagra. No se puede ni por asomo, menos todavía, un espacio del territorio nacional que, como sabes, en el pasado históricamente hemos estado con situaciones voluptuosas, 200 años de arreglar fronteras. Entonces, el presidente Castillo, a mi juicio, ha formulado una declaración imperfecta, inexacta, imprecisa. ¿Y esto por qué? En la medida en que el presidente va a la hora que Rincón lo está llevando al tema del mar, al tema de Bolivia, el presidente entra en una notable confusión porque él cree que todo debe ser sometido a referéndum, referéndum la Constitución, referéndum el gas y también el referéndum el territorio nacional. Y precisamente... Y te digo esto porque el presidente, perdóname, Brian, sí, lo escucho. Luego lo niega y dice que yo no he dicho eso. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar a Bolivia, no es mi intención. Entonces hay que mirar, a mi juicio, lo más importante aquí es que el presidente no ha confirmado, él ha negado que el Perú vaya por un referéndum, era promover que se pudiera llevar el espacio territorial a una suerte evidentemente muy grave de poner nuestro suelo en esa situación de un referéndum que además la Constitución niega. Pues no hay referéndum para tratados internacionales. Bueno, los internacionalistas no deberíamos decir tratados internacionales, eso sí es algo que hay que cambiar en la Constitución, porque los tratados son per se internacionales, hay que quitarle la palabra internacional. Ahora, entonces, doctor Rodríguez, sí, quería hacerle la consulta sobre dos puntos. ¿Y cuál usted cree, o me imagino que ha podido conversar con algunos colegas, las consecuencias? ¿Cómo se observa a nuestro país luego de estas declaraciones en donde se deja abierta la posibilidad, por lo menos en la entrevista, incluso habla de un referéndum? Eso para empezar. Y lo otro, este tipo de declaraciones no podría jugar en contra, teniendo en cuenta, y me lo aclarará o no, en esta disputa o polémica que tienen Chile y Bolivia precisamente por este tema, por salida al mar, por una salida al mar. Ya, primero, lo que estás diciendo en tu buena pregunta, la primera parte, pues fíjate, nadie puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que unas declaraciones confusas, imprecisas, inexactas, recrean y llaman la atención, sobre todo de un mandatario. Pero yo pregunto, ¿dónde está la Cancillería peruana que debió ponerle un libreto del ABC? Si sabía que iba a haber una entrevista con un periodista internacional sobre un tema sensible, el presidente no es un erudito, no es un internacionalista, no, es el mandatario que tiene que conocer, eso sí, y haber debido tener la Cancillería de darle lo que corresponde para que el presidente no pise en falso. No veo ánimos de Candy, ojo con esto es muy importante, es decir, no veo actos deliberativos, tenemos que ser juiciosos para no caer en esa tentación
del impacto, a señalar que ya de por sí traición a la patria y la montaña de declaraciones que están viendo. Así no vamos a avanzar nada. Es un presidente Claro. con sus evidentes limitaciones que tiene, y él lo ha reconocido. Pero precisamente, porque dice que doctor, está en proceso de claro, aprendizaje. pero precisamente porque es el presidente, sus declaraciones generan consecuencias contundentes, no es como si lo dijera cualquier ciudadano a pie, es el presidente. Y yo por eso le preguntaba, ¿esto cómo podría tomarse en medio de este conflicto polémica que tiene Bolivia con Chile? Es como que el Perú estaría siendo parte de, o respaldando a Bolivia, se estaría inmiscuyendo, digamos, en un tema que no le compete, o cuál es el análisis que se tiene desde afuera sobre este punto. Excelente pregunta, Brian. Absolutamente nada. Primero porque Bolivia y Chile no tienen ningún conflicto, por favor. Todo fue resuelto por un fallo de la Corte Internacional de Justicia y fue una controversia. La Corte decidió a través de un fallo de manera contundente que Bolivia quedaba encerrada en los Andes, guste o no a los bolivianos. Claro, pero precisamente yo a raíz de eso es que le pregunto, hubo una polémica en su momento y ahora, digamos, la Haya decidió que Chile, que todo quedaba como estaba, y que precisamente después de eso, que el presidente de nuestro país suelte esta declaración, no es inmiscuirse ya en este tema, que ya había quedado totalmente sentado, como usted lo está señalando claramente. A eso iba mi pregunta. No hay ninguna, no se inmiscuye en nada, pues, Brian, te digo por qué. Porque si en el hipotético caso de que el presidente estuviera hablando del territorio nacional nuestro, ¿dónde está la inmiscusión? Esto es un asunto exógeno. Claro, el pero tema de Bolivia y Chile siempre ha sido exógeno para el Perú. Yo lo que creo es que aquí debería haber una suerte de control de daños inmediato por parte del canciller de la República, que ha debido salir, no con ese comunicado que hemos visto de 3 párrafos grandotes que no lo entiende nadie, a decir claramente un ABC de que el presidente ha querido o no ha querido decir eso. Punto. Claro, pero es que no vemos eso. A eso iba, cuando era un tema ya cerrado, digamos, la salida de Bolivia al mar, nuevamente se pone en agenda, y esto por las declaraciones del presidente, que ha dicho otras cosas de las cuales también quiero su opinión. Respecto a esta reticencia clara, a pesar de las preguntas y repreguntas del periodista de CNN, a referirse a la situación actual que se vive en Venezuela, en Cuba, por ejemplo, esta, digamos, resistencia, llamarlas dictadura, no sé si apoyando la forma en la que se gobiernan estos países de mención, pero no cuestionándolas. Esas respuestas, esa postura adoptada por el presidente, ¿qué sensación le dejan a usted como internacionalista? Evidentemente que hay allí una ausencia de conceptualización clara. En Venezuela hay una dictadura, se tiene que decir. En Nicaragua hay una dictadura y en Cuba hay una dictadura. Pero esos elementos que tú y yo conocemos, otra vez, por favor, la Cancillería debe de decirle al presidente, porque el presidente está creyendo que si dice que es una dictadura, se inmiscuye en el asunto interno cubano, nicaragüense o venezolano. Hay que decirle que no se inmiscuye, que lo puede decir con tranquilidad, porque es evidente e incontrastable hasta para los extraterrestres que en esos 3 países hay una dictadura. De manera que a mí lo que me parece, Brian, es que hay una desconexión entre el laboratorio de la política exterior, que es Torre Tagle, y quien dirige la política exterior, que debería recibir los insumos y no debería estar esperando que se lo den, decía pedirlo, sino que se los dé la activa. El jefe de Estado empieza a viajar, y para que empiece a viajar hay que decirle en una hoja a qué país va, población, territorio, características generales, tipos de gobierno, idioma, todos los elementos para que el jefe de Estado, que no tiene por qué saberlas en detalle, pues esté evidentemente en el nivel compacto del conocimiento. Claro. Doctor Por eso Rodríguez, es muy importante esta suerte de aprehensión y de conexión entre la Cancillería y el jefe de Estado. Ahora, doctor Rodríguez, usted desde su análisis,
¿Cree en esto lo que me ha señalado, que el presidente Pedro Castillo no se refiere a Venezuela, no se refiere a Nicaragua, no se refiere a Cuba por esta razón, porque no se quiere inmiscuir en temas de política exterior de estos países como tal? ¿O es porque él no cree que sean una dictadura, no cree que se viva una dictadura y sabe que esto no le va a generar réditos positivos, por lo menos, y por eso prefiere no pronunciarse? Porque, sí. ¿cuál es el análisis que tiene usted? Fíjate, Brian, yo no quisiera especular, ¿ya? Nosotros los académicos actuamos de buena fe. Yo creo que el presidente es lo primero en la medida en que eso es lo que ha dicho. No quiere inmiscuirse. Si no quiere inmiscuirse en los asuntos internos, al toque el diplomático debe captar y decir, no, presidente, una cosa es asunto interno y otra cosa es la calificación desde afuera que tiene derecho todo país para decir cómo está la vida intraestatal en estos tres países. Y eso es muy claro. Entonces, el presidente comprenderás que es un hombre que viene de una porción rural y se encuentra con una jefatura del Estado que tiene 1000 variables. No estamos viendo eso. Y allí voy yo como profesor. Quiero llamar a la conceptualización sociológica del jefe de Estado y de su perfil. Cuidado con eso. Y no estamos contribuyendo, lo acabo de decir en otros medios que me han entrevistado, no contribuimos porque si el presidente hubiera salido ahí, además de eso, sí, yo defiendo que tenemos que ceder territorio a Bolivia y porque es justo y porque, bueno, entonces allí tendríamos que salir a las calles, pero no hemos visto nada de eso, él lo ha negado. Entonces creo que no hay que actuar con ese ánimo de Candy. Cuidado con eso, contribuyamos para hacer una sociedad política con clase política que lamentablemente no tenemos. Bien, doctor, muchísimas gracias por el tiempo y por sus impresiones respecto a las declaraciones del presidente Pedro Castillo en esta entrevista brindada a CNN el día de ayer. Muchas gracias y buenas noches. Ha sido...